Increíble. Huérfana descubre un secreto oculto en la mansión de su sorprendente jefe. El corazón de Valeria latía con fuerza al entrar a la mansión de don Alejandro. Aquel lugar, con sus amplios corredores y un aire de misterio, había sido su refugio tras la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que pasaban los años, una inquietud creció en su pecho. Era más que un simple trabajo, representaba su única conexión con un mundo que la había rechazado. Se miró en el espejo antiguo del vestíbulo, reconociendo en sus ojos el anhelo por pertenecer, por ser más que una asistente huérfana. Mientras organizaba archivos en un rincón polvoriento de la mansión, su mente vagaba entre recuerdos de risas y lágrimas. Valoraba cada lección que don Alejandro le había impartido sobre el esfuerzo y la honestidad. Era su figura paterna, la única que la hacía sentir valorada. Pero en el fondo, una pregunta persistente resonaba: ¿qué pasaría si lo que descubriera alterara esa relación? Fue en ese momento cuando tropezó con una carta amarillenta, escondida bajo documentos olvidados. Abriéndola, una oleada de confusión la invadió. En su interior, un legado millonario, ignorado por generaciones, salía a la luz. Porque su familia había estado al margen de esa fortuna. La traición y el orgullo parecían las raíces de un rencor que había dejado huellas imborrables. Su corazón se debatía entre el deseo de reclamar lo que le pertenecía y la lealtad hacia el hombre que la había guiado. Afuera, el pueblo murmuraba. Las miradas recelosas de quienes la conocían la hacían sentir aún más vulnerable. Huérfana, sin un futuro claro, luchaba contra un mar de dudas. Podía ser justa con su propia historia y al mismo tiempo fiel a don Alejandro. Su madre adoptiva siempre había sido su ancla, recordándole que su verdadero valor no dependía de un legado material. Aún así, la ambición comenzaba a hacer eco en su mente, desestabilizando su paz interna. La tensión aumentaba cada día. Cuando sentía que podía hablar con don Alejandro, la imagen de su historia compartida la detenía. Extraños sentimientos de traición empezaban a brotar en su pecho, invadiéndola con angustia. Tenía que confrontarlo, porque no solo se trataba de dinero, se trataba de su identidad. No podía darse el lujo de seguir viviendo en la incertidumbre. Un día, se sentaron en el jardín de la mansión. Las sombras danzaban en el suelo mientras Valeria luchaba con el nudo en su garganta. Finalmente, las palabras brotaron, desnudas de su fervor y miedo. ¿Encontraba alguna carta sobre un legado? Don Alejandro, con sus ojos profundos, mostró una reacción inesperada, el desasosiego. Ella sintió su respiración irregular, el aire tenso, como si fuera el último momento de la verdad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria sintió su corazón comprimido entre el amor y la ambición. Podría enfrentarse a don Alejandro y al mismo tiempo negarse a aferrarse a su herencia. El dolor ya se hacía evidente en sus ojos. Cuando el silencio se volvió abrumador, un ruido ensordecedor resonó en la mansión, interrumpiendo el momento tenso y congelada en su lugar, con mil preguntas latiendo en su corazón. ¿Qué elegiría? ¿La búsqueda de su verdad o la protección de su vínculo más querido? El estruendo resonó en la mansión, sacudiendo la atmósfera cargada de incertidumbre. Valeria parpadeó, intentando recuperar el hilo de sus pensamientos, pero la intriga le había sembrado un caos interno. Don Alejandro, visiblemente afectado, se levantó y dirigió su mirada hacia la fuente del ruido. Aunque su mente giraba a 1000 por hora, una parte de ella se preguntaba si esa conmoción era un presagio del tumulto en su vida. Mientras él investigaba, Valeria tomó una decisión impulsiva. Necesitaba despejar su mente, alejarse de la confusión, así que abandonó el jardín y se adentró en el laberinto de la mansión. Las paredes, testigos de su crecimiento personal y profesional, ahora parecían un laberinto que retumbaba con ecos de su propia historia. En cada pasillo, recordaba momentos de aprendizaje junto a don Alejandro, refranes y consejos que solía tomar como verdades inamovibles. Pero en ese instante, se sentía atrapada en una trampa de ambición y lealtad, y la decisión de su futuro pendía de un hilo. Mientras exploraba, su mente se detuvo en lo que realmente había descubierto. No solo era un legado monetario, era una parte de su historia familiar que la había definido. La carta no solo informaba sobre una riqueza olvidada, sino que revelaba la naturaleza de su familia, figuras de poder que habían enfrentado decisiones difíciles, decisiones que le habían costado su lugar en el mundo.
Valeria se preguntaba si estaban destinadas a repetir esos ciclos o si finalmente podía convertirse en la arquitecta de su propia realidad. Así, el desafío que se le presentaba no era únicamente externo, con don Alejandro existiendo como una figura de incertidumbre, sino que también era interno. Debía confrontar su raíz, su propósito profesional y personal. ¿Era solo un asistente, o había algo más en ella? La calidez de la mansión la había moldeado, pero ahora debía encontrar la dirección en la que quería crecer. Esa noche, mientras el silencio envolvía la mansión, Valeria se sentó en su pequeño cuarto, rodeada de los recuerdos de sus padres y las enseñanzas de don Alejandro. Con el corazón aún agitado, sacó un cuaderno desgastado y comenzó a plasmar sus pensamientos. Cada palabra escrita era una lucha por entender su valor real, por entender quién era fuera de la sombra de aquellos que la rodeaban. Poco a poco, se hizo consciente de que su ambición no era un pecado, sino una fuerza que podía redirigir hacia un futuro que elegía para sí misma. Con cada página que llenaba, Valeria comenzó a vislumbrar una idea: construir una empresa que no solo honrara su legado familiar, sino que, al mismo tiempo, rompiera con los patrones que habían limitado a su familia. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no residía en los bienes materiales, sino en el legado de emprendimiento y superación personal que podría dejar. Mientras el alba asomaba por la ventana, la decisión se arraigó en su corazón. Al día siguiente, confrontaría a don Alejandro no solo para hablar sobre la carta, sino para compartir su visión. Sin embargo, sabía que enfrentar a un hombre que había sido su mentor y protector no sería un camino fácil. El desafío no era solo la revelación del legado oculto, sino cómo su relación con don Alejandro cambiaría al desafiar su autoridad y abrirse a las oportunidades que había ignorado por mucho tiempo. La pregunta que la atormentaba ahora no era solo si podía acceder a su herencia, sino si podía al mismo tiempo liberar su verdadero potencial. El día estaba por comenzar, y con él, el momento que decidiría el rumbo de su vida. Pero justo cuando se acercaba a la puerta de la mansión, un nuevo ruido interrumpió sus pensamientos. Este sonido no propendía al caos, sino a una revelación inesperada que cambiaría todo. ¿Qué o quién aparecía ahora para desestabilizar sus planes? Valeria se detuvo en seco al escuchar el ruido nuevamente, un eco persistente que parecía llamarla desde la biblioteca de la mansión. Momentos antes, el tumulto interno la había invadido, pero ahora la curiosidad la empujaba hacia adelante. Adentrándose en la biblioteca, sus ojos se encontraron con una escena inesperada: don Alejandro conversando con una figura desconocida, una mujer de cabello rojo como el fuego. El ambiente estaba tenso, y Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó la mujer, su voz elevada y llena de reproche. Valeria se escondió tras una estantería. El miedo y la ansiedad la inmovilizaron mientras intentaba captar cada palabra. No creí que fuera el momento adecuado, respondió don Alejandro, su tono tembloroso traicionando su habitual seguridad. Ella no debe enterarse de todo esto ahora. La mujer cruzó los brazos, su postura desafiadora. ¿Y cuándo será el momento adecuado? Este asunto no es solo sobre tu legado, Alejandro. Valeria merece saber la verdad. Las palabras resonaron en la mente de Valeria, encajando en un rompecabezas que parecía haber estado armado a su alrededor sin que ella lo supiera. ¿Qué verdad? La idea de que su futuro estaba en manos de secretos antiguos le provocó una mezcla de furia y dolor. La historia de su familia había sido ocultada, pero ahora estaba frente a una revelación que podía cambiarlo todo. Urgida por el deseo de enfrentar la situación, Valeria salió de su escondite, obligándose a mantener la compostura. ¿Qué está pasando aquí? Su voz, aunque firme, temblaba con la incertidumbre que la invadía. Don Alejandro se volvió, sus ojos se expandieron con sorpresa. Valeria empezó a decir, pero la mujer impidió que se justificara. Es hora de que sepas la verdad, interrumpió ella, mirando directamente a Valeria. No puedes construir tu futuro sobre cimientos de mentiras. Tu familia tiene una historia que te involucra más de lo que imaginas. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esa revelación no solo podía afectar su relación con don Alejandro, sino también su visión de sí misma y del legado que pensaba abrazar. Era el momento que había estado esperando, pero ahora que estaba tan cerca, el miedo la paralizó. La responsabilidad de desentrañar su historia era abrumadora. Y si lo que quieres es un lugar en la historia de tu familia, debes decidir qué es lo que realmente quieres hacer con ello, continuó la mujer, su mirada intensa manteniendo la presión sobre Valeria. ¿Vas a seguir con tus sueños o vas a quedarte atrapada en el pasado? En ese instante, Valeria comprendió que no solo se enfrentaba a un cambio en sus relaciones, sino a un verdadero enfrentamiento con su identidad. Debía elegir entre seguir la senda marcada por otras personas o erigir una nueva que reflejara sus deseos y ambiciones. Con cada palabra pronunciada, la presión aumentaba, y el eco del pasado clamaba por su atención. ¿Qué quieres de mí, entonces,
preguntó, forzando su voz a convertirse en un reto. ¿Qué debo hacer para comprender mi verdad? La mujer sonrió, misteriosa y desafiante. Tendrás que descubrirlo tú misma. Pero ten cuidado, pues la verdad puede ser una carga pesada. Mientras Valeria reflexionaba sobre sus opciones, un aire de peligro y expectativa envolvía la habitación. No solo debía recuperar su legado, sino también desentrañar las intrigas que amenazaban su futuro. Tomar el control de su vida ahora era más urgente que nunca, y el peso de la decisión se cernía sobre ella. En medio de su confusión, Valeria sintió que una nueva posibilidad emergía, una vía para forjar su propio destino. Pero antes de que pudiera enuntar cualquier estrategia, un grito resonó desde el exterior, interrumpiendo sus pensamientos y empujándola de regreso a la incertidumbre. ¿Qué otra revelación iba a cambiar el curso de su vida? Valeria se quedó inmóvil en el umbral de la biblioteca, el eco del grito reverberando en su mente como una campana ominosa. El corazón le latía en un ritmo frenético, sintiendo que las palabras que acababa de escuchar aún danzaban en su interior, cuestionando su propia identidad y el futuro que había construido. Sin embargo, la alarma externa la obligó a tomar decisiones rápidas. Con un último vistazo a don Alejandro y la mujer de cabello rojo, se apresuró hacia la ventana. La visibilidad era limitada por la densa niebla que cubría la mansión, pero la visión de una figura corriendo hacia la entrada la llenó de inquietud. Instintivamente, supo que debía actuar. Este era un punto de inflexión, una oportunidad para empezar a vivir según sus propios términos. Mientras trataba de organizar sus pensamientos en medio del caos emocional, Valeria se sintió tentada a huir, a dejar de lado lo que había descubierto. Pero esa reflexión era superficial, y su ambición emergía con fuerza. Tenía que enfrentarse a la verdad, no solo sobre su familia, sino sobre sí misma. La mujer de cabello rojo había acertado, no podía construir su futuro en un cimiento de secretos. Decidida, buscó en su mente una estrategia. Enfrentarse a la mujer desconocida podría ser la clave. Si había arriesgado tanto para revelar una verdad oculta, tal vez podía aprender más de ella. Su curiosidad se transformaba en un catalizador que la empujaba a romper las cadenas del miedo. Valeria, espera, dijo don Alejandro a sus espaldas. Su voz, ahora cargada de aprehensión, la hizo detenerse. Pero antes de que pudiera reaccionar, el grito se repitió, más cerca. La incertidumbre invadió su mente. ¿Qué sucedía afuera? ¿Quién estaba en peligro? ¿Debo quedarme aquí esperando a que las respuestas vengan a mí o tomar acción? Se preguntó. Su impulso hacia la acción la llevó a abrir la puerta de la biblioteca, sintiendo que cada paso la acercaba a un momento de revelación personal. Fue una mezcla de coraje y determinación lo que la llevó a salir. El aire estaba frío y tenso, cargado de una energía palpable. Al llegar a la entrada de la mansión, Valeria se encontró con una escena alarmante, un grupo de personas reunidas, sus rostros reflejando preocupación. En medio de ellas, la figura que había visualizado desde la biblioteca, un hombre con el rostro empapado en sudor, que parecía haber corrido una larga distancia. «¡Es ella!», gritó un hombre, señalando hacia Valeria. «Necesitamos ayuda, nos están atacando». «¿Quién está atacando?», preguntó Valeria, sintiéndose cada vez más en el centro de un torbellino. Levantó la mirada hacia don Alejandro, que aún la seguía desde el interior, su expresión oscurecida por la sombra de la incertidumbre. Cada latido de su corazón la llevaba a un punto sin retorno. La mujer de pelo rojo estuvo a su lado en un instante. Con la voz firme, le susurró, «Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Puede que necesites más que valor, tendrás que descubrir habilidades que no sabías que tenías». Esa afirmación resonó profundamente en Valeria, rompiendo las barreras de su desesperación. Atraída por la adrenalina y la urgencia, la idea de que podía hacer más de lo que había creído jamás la empujó hacia adelante. Se adentró en la multitud, con la determinación de no ser un espectador pasivo de su propia vida. «Estoy aquí para ayudar», exclamó, sintiendo la vitalidad fluir en su interior. Fue el primer paso hacia la aventura que había estado esperando, y en un instante, la chispa de la verdad y la responsabilidad parecía fusionarse en una sola dirección. Pero, mientras se preparaba para actuar, una sombra oscura emergió entre la multitud, amenazando con arruinar todo lo que ya había decidido ser. ¿Qué acechanzas se escondían detrás del grito? ¿Cuál sería su verdadero papel en el desenlace inminente? Con la angustia a cuestas, Valeria se sintió más decidida que nunca a descubrir la respuesta. El murmullo de la multitud envolvía a Valeria como un manto del que no podía escapar. A su alrededor, los rostros mostraban una mezcla de miedo y desesperación. Sin embargo, dentro de ella, algo comenzaba a cambiar. La determinación que había empezado a gestarse en la biblioteca se transformaba en una llama que la impulsaba a avanzar, a no ser una simple espectadora, sino a tomar las riendas de su destino.
¿Cómo puedo ayudar?, formularía su pregunta, cargada de un nuevo sentido de urgencia. Pero antes de que pudiera articularla, el hombre que había corrido hacia allí comenzó a hablar, su voz temblorosa pero firme. Son unos hombres enmascarados, han comenzado a entrar en las casas cercanas. Necesitamos prepararnos. Tienen armas y Son se detuvo, tragando saliva, los ojos muy abiertos, son peligrosos. Las palabras del desconocido resonaban como campanas de alarma dentro de su mente. Valeria sintió una oleada de adrenalina y miedo, pero también una claridad reveladora. Esto no era solo un evento externo, era una manifestación de su propia batalla interna. Mientras el caos se apoderaba de su entorno, era el momento de redescubrir quién era realmente. No podemos quedarnos aquí. Todos debemos unirnos y hacer lo que sea necesario, dijo, su voz más fuerte, más clara que antes. Este sería su primer momento de liderazgo, una prueba a sus propias capacidades ocultas, pero ante la incertidumbre, Valeria sintió una punzada de duda. ¿De dónde vendría su confianza? Miró a su alrededor, buscando algún indicio de apoyo en los rostros temerosos. Muchos dudaban, pero otros empezaron a sentir, inspirados por su determinación. Si conocen la casa, pueden ayudar a establecer un plan defensivo, añadió, sintiendo que cada palabra pronunciada afianzaba su compromiso. Tal vez no lo sabía todo, pero había un valor en la vulnerabilidad, en aceptar que podía ser el piloto de su trayecto, incluso en medio de los momentos más oscuros. Mientras otros comenzaban a organizarse, Valeria se dio cuenta de que su papel era mucho mayor que el de una mera participante. Primero, necesitaba información. Se acercó al hombre de aspecto agitado, buscando en su mirada el sustento de su determinación. ¿Tienes algún plan? ¿Sabes si hay un lugar seguro al que podamos llevar a los demás, o alguna manera de enfrentar a estos atacantes?, inquirió, su mente en constante movimiento, calibrando cada posible opción. Él asintió, comenzando a explicar. Valeria comenzó a sentir cómo sus ideas fluían, conectándose a través de las conversaciones y el intercambio de conocimientos. La situación forzaba a cada individuo a descubrir lo que realmente podían aportar, habilidades olvidadas, estrategias ocultas en su interior. Mientras el grupo se dispersaba, cada uno asumiendo un papel en la defensa de la mansión, Valeria se sintió envuelta en un sentido renovado de propósito. No estaba simplemente reaccionando ante lo que ocurría, estaba participando activamente en su propia transformación. Esa sombra oscura que había sentido al principio comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, justo cuando empezaba a optimizar sus pensamientos en una dirección positiva, un grito desgarrador surgió de un rincón, rompiendo la tensión en el aire. Un nuevo desafío, algo o alguien que podía cambiarlo todo, se aproximaba. Valeria se encaramó sobre la incertidumbre, no podía retroceder ahora. Todos, prepárense, su voz resonó por encima del alboroto. En ese momento, se dio cuenta de que, a medida que se acercaba al núcleo de la crisis, también se acercaba a la comprensión de sí misma. ¿Sería capaz de enfrentar lo que venía? La verdad que estaba a punto de revelar la fortalecería o la quebraría por completo. Con cada paso hacia adelante, la noche se volvía más amenazante, y Valeria sabía, el momento de la verdad estaba por llegar. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras aguardaba la respuesta al grito. La mezcla de nerviosismo y determinación se entrelazaba en su interior, alimentando su deseo de actuar. Cada segundo se sentía como una eternidad, pero para ella, la urgencia del momento marcaba una oportunidad vital. No solo se trataba de proteger a los demás, sino de forjar su propia identidad en el fragor de la adversidad. Un grupo pequeño se reunió a su alrededor, conectando miradas llenas de temor pero también de esperanza. Ella se obligó a mantener la calma, tomando una respiración profunda. Necesitamos crear barreras y proteger las entradas. ¿Alguien tiene ideas de cómo hacerlo?, preguntó, su voz firmemente impresa en el aire. La mente de Valeria trabajaba a toda velocidad, cada sugerencia que emergía revelaba un fragmento de su capacidad de liderazgo. A medida que sus compañeros comenzaron a ofrecer ideas, Valeria se sintió como una orquesta que empezaba a sonar en sintonía, cada uno aportando su propio talento. Miró a su alrededor con renovado respeto. Algunos eran carpinteros, otros conocían técnicas de combate. Había habilidades que ya nunca había imaginado que estarían escondidas en esos rostros familiares y ya no tan desconocidos. ¿Puedo ayudar a fortificar las ventanas?, dijo rápidamente un joven de cabello rizado, que Valeria había visto antes pero nunca había observado con atención. La visión se expandía en su mente. Perfecto, tú y yo podemos empezar a trabajar en eso. Otros pueden buscar algo que usemos como barricadas. Podemos mover muebles grandes al frente de las puertas, propuso, sintiendo como las palabras fluían de su boca sin resistencia. Mientras la gente se movía, comenzaba a olvidar el miedo que había abrazado al principio. En cambio, una chispa resplandecía en su interior,
y la realización de su influencia sobre los demás la llenaba de energía. La incertidumbre, que en momentos anteriores había sido un lastre, se transformaba en un impulso, elevando su autoconfianza a nuevas alturas. Sin embargo, el grito que había resonado previamente aún retumbaba en su cabeza. Valeria comprendía que la verdadera batalla no era solo contra los enmascarados, sino también una lucha interna entre la autocompasión y la autoafirmación. El eco del miedo seguía presente, pero había encontrado el camino a seguir a través del liderazgo y la acción. Cada decisión tomada, cada esfuerzo compartido, fortalecía su sentido de propósito. Mientras trabajaban juntos, Valeria se preguntaba si una parte de ella había estado adormecida todos estos años. La necesidad de controlar las circunstancias, de prevalecer a pesar de los desafíos, la empujaba a confrontar sus propios límites. La satisfacción de dirigir el esfuerzo colectivo se convertía en un reconocimiento de su potencial. Había algo revelador en el hecho de que, al hacer que otros se sintieran seguros y útiles, ella misma comenzaba a sentirse fortalecida. La ansiedad desaparecía, dejando espacio para la revelación personal. Cuando la barricada empezó a tomar forma, un silencio inquietante invadió el ambiente. Todo el mundo parecía sentirlo, y Valeria sabía que la incertidumbre no se había disipado del todo. Pero en su interior, más allá de la inquietud, había un destello de valor. Tenemos que estar listos para cualquier eventualidad, dijo, convencida de que el desafío era tan grande como las posibilidades que se presentaban. Se dieron cuenta de que, independientemente del resultado, habían llegado a un punto de no retorno. Valeria decidió que no sería una figura que se escondiera detrás de otros, se convertiría en la vanguardia de la lucha. A medida que los minutos avanzaban, los estruendos lejanos comenzaron a hacerse más evidentes. Una nueva oleada de determinación envolvió su ser mientras se dirigía hacia el grupo, preparándose para lo inevitable. Valeria ahora entendía que su viaje no solo era sobre enfrentarse a los atacantes, sino también sobre descubrir la fuerza que siempre había estado oculta en su interior. Con un último vistazo a los rostros de miedo que ahora llevaban consigo una chispa de valentía, Valeria supo que estaba a punto de enfrentar más que una invasión. El verdadero desafío era el enfrentamiento con su más profundo yo. Y así, mientras los ruidos se acercaban, se preguntaba si estaba lista para afrontar no solo a los enmascarados, sino también la verdad que había estado evadiendo. El momento culminante se acercaba, y ella respiró hondo, armándose no solo con palabras, sino con la convicción de que el verdadero peligro residía en la rendición. El aire pesado de ansiedad se convirtió en una aura ferviente de acción. Valeria sintió la transformación que se operaba en ella. La presión del momento concentraba su mente, y las imágenes que antes la atormentaban se desvanecieron, revelando un objetivo claro: proteger a aquellos que habían comenzado a confiar en su liderazgo. Rápido. Formemos dos grupos. Uno se encargará de fortificar la parte trasera y otro, las entradas principales, indicó, sabiendo que cada segundo contaba. Comenzó a asignar tareas, su voz resonando con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. Mientras otros seguían sus instrucciones, el ritmo de su corazón se mantenía elevado, no por el miedo, sino por la adrenalina que acompañaba su renovada autoconfianza. Cada gesto, cada palabra, se convertía en un testimonio de su capacidad para guiar a otros. Era el momento de poner en práctica no solo su ingenio, sino también el aprendizaje acumulado de años de incertidumbre y dudas. Valeria se encontró junto al joven de cabello rizado, que presentaba una mezcla de asombro y determinación. ¿Cómo te llamas?, le preguntó, mientras buscaban herramientas. Álvaro, respondió, mientras sus manos trabajaban con destreza para asegurar una de las ventanas. Su compañerismo, forjado en la urgencia, la llevó a ver a Álvaro no solo como un aliado, sino como un espejo de su propia lucha. Tú también puedes liderar, le sugirió, sintiendo como la simple idea encajaba certeramente en su mente. Era la primera vez que compartía con alguien más el aire de responsabilidad que había comenzado a saborear. Cada movimiento que hacían juntos servía además como un anclaje para su crecimiento. Era evidente que no solo estaban construyendo barricadas físicas, sino también un entramado de confianza local y resistencia emocional que resonaría mucho después de que el peligro inmediato se disuelva. Sin embargo, la inquietud nunca se desvanecía por completo. Aumentaba a medida que el ruido se hacía más cercano, y cada crujido o grito elevaba sus pulsaciones. Valeria respiró hondo, su mente divagando momentáneamente hacia un rincón oscuro de su pasado, ese instante en que decidió abstenerse de actuar. Era como si su historia la siguiera, recordándole las veces en que dejó que el miedo ganara. Entonces, un grito desgarrador resonó en la distancia, un eco de aquellos que se habían perdido por no haber tenido la fortaleza suficiente para levantarse. Valeria sintió que ese ruido le atravesaba, robándole la atención momentánea. Iban a ser también ellos un recuerdo sombrío. Estaba dispuesta a permitir que su grupo sufriera lo que ella había sufrido.
Valeria, debemos seguir. No podemos permitirnos dudar, la interrumpió Álvaro, su voz vivaz y firme, como un aito cálido en medio de una tormenta helada. Esa frase la impulsó a reconectar con su propósito, el foco del trabajo colectivo que estaban llevando a cabo. Su trayectoria se bifurcaba, y no había más tiempo para la vacilación. ¿Hay alguna forma de que podamos saber cuántos son?, preguntó, buscando aclarar sus próximos movimientos. El grupo que se había formado parecía dispuesto a enfrentar la tormenta, pero sería absorbido si no lograban poner en orden sus estrategias. La respuesta a su pregunta no tardó en llegar. Un grito resonante, casi ensordecedor, surgió del fondo. A medida que el sonido se intensificaba, una sombra oscura empezó a delinearse entre las ramas de los árboles, acercándose hacia ellos. Es el momento de prepararse, proclamó, su inseguridad ahora transformada en una firme determinación. Valeria sabía que nada sería igual después de esta confrontación. Cada decisión, cada enfrentamiento, habría de moldear su identidad de manera indeleble. En ese instante crucial, mientras sus compañeros se aferraban a las barricadas y sostenían sus posiciones, Valeria miró a Álvaro y a los demás. La verdad latía en su pecho, este no era solo un desafío físico. Era el momento de probar su resolución y enfrentarse a todas esas partes de sí misma, que habían estado escondidas en sombras. No me rendiré, pensó, una y otra vez, la revelación la iluminó en medio de la penumbra. Pero por cada nuevo descubrimiento, una pregunta surgía, ¿estaría esa fuerza interna suficiente para desafiar a lo que se avecinaba? La amenaza se acercaba, y mientras se preparaba para el enfrentamiento, el eco de su pasado se entrelazaba con una sorprendente certeza: el verdadero riesgo no era lo que venía, sino la posibilidad de no actuar. El sonido ensordecedor de la sombra creció, inundando el entorno con una sensación escalofriante. Valeria se mantuvo firme, con la mente en plena ebullición. Cada latido de su corazón se sentía como un tambor resonando en el silencio ominoso que la rodeaba. Experimentó una mezcla de miedo y determinación, la ansiedad transformándose en un fuego interno. Necesito saber quiénes son y qué quieren, se dijo a sí misma, mientras sus ojos escaneaban la oscuridad. La incertidumbre se escurrió por sus venas, pero en lugar de paralizarla, la impulsó a un nivel aún más alto de alerta y enfoque. Recordó a los que dependían de su liderazgo, y esa imagen se volvió su brújula. Álvaro, confía en el proceso. Reúne a los demás. Necesitamos información antes de hacer cualquier movimiento, ordenó, su voz cargada de una autoridad que resonó entre los murmullos de sus compañeros. La esencia de la acción en masa palpitaba en la atmósfera, cada uno de ellos sabía que cualquier error podría costarles caro. Mientras Álvaro corría a cumplir con la tarea, Valeria respiró profundo, sintiendo que la presión del momento estaba aferrándose a su ser. La ansiedad era innegable, pero había algo más. Una atrevida chispa de autoafirmación brillaba en su interior. Las manos de Valeria comenzaron a temblar ligeramente mientras pensaba en su inminente papel. Estaba desgastada de batallas pasadas, de decisiones erradas y de caminos no recorridos. Sin embargo, esta vez, tenía la oportunidad de moldear su historia y escalar la cumbre de su valía. Se dio cuenta de que no podía dejar que sus inseguridades la desvirtuaran. Siempre había estado buscando su lugar, un espacio donde pudiera encajar, y ahora, aquí estaba, eligiendo su camino, su destino. Mientras cada miembro del grupo regresaba a ella con fragmentos de información, Valeria se sintió inspirada a actuar. Había un deber inherente en su voz, y la gente respondía a su energía. Sabía que debían ser cautelosos, pero no se permitiría dudar. Detrás de cada mirada había un deseo de protección, un impulso colectivo. La revelación de su liderazgo se convirtió en un motor que la impulsaba. Ya no era solo una chica con un pasado complicado, era una líder en formación, una guerrera lista para aplastar el miedo que siempre había intentado apoderarse de su vida. Vamos a dividirnos en grupos pequeños. Somos más ágiles así. Comuníquense a través de señales, sugirió con confianza. El grupo asintió, comprendiendo el significado de sus palabras. Mientras se preparaban, un hilo de reconocimiento atravesó su mente. Este no era solo un cambio externo, era una transformación interna que comenzaba a gestarse. Valeria empezó a vislumbrar que el camino hacia el liderazgo y la autodisciplina era un viaje lleno de altibajos, pero necesario. Cada pequeño éxito la acercaba más a la mujer que quería ser, a la figura que solo había visto en su imaginación. Sin embargo, en la profundidad de su mente, no podía ignorar un dilema crucial: estaba haciendo lo correcto. Con cada decisión, su pasado se retorcía en la sombra, cuestionando su valía. A medida que la situación se intensificaba, la pregunta resonaba más fuerte: ¿sería capaz de manejar no solo una crisis, sino también su propio sentido de identidad en el proceso? Mientras su grupo tomaba posiciones,
Valeria se sintió atrapada en un tira y afloja emocional, consciente de que el próximo paso no solo definiría su entorno, sino también su autoconocimiento. La mirada decidida con la que se enfrentaba al peligro exterior aún no se reflejaba del todo en su interior. Todo estaba en juego, y la sombra no era el único enemigo que acechaba. Ese eco familiar de su historia personal la aturdía, recordándole que no solo se trataba del presente, sino también de las elecciones que definirían su futuro. Estaba lista para enfrentarse a lo desconocido, pero la ansiedad la mantendría alerta. Justo antes de que el conflicto estallara, una imagen de su pasado cruzó su mente, un instante que la había definido. La idea de rendirse atravesó su ser, y supo que la lucha no solo sería contra lo tangible que se les venía encima, sino también contra lo que había llevado consigo durante tanto tiempo. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Valeria se percató de algo: no solo tenía que ser una líder, también debía ser una guerrera de su propia historia. Mientras la sombra se acercaba, la próxima decisión se cernía sobre ella como una tormenta lista para desatarse. ¿Sería esta la batalla que definiría quién era realmente? El aire tenso se tornó más pesado, casi tangible, mientras Valeria se adentraba en la oscuridad. La sombra que la había perseguido simbolizaba no solo el peligro externo, sino también los demonios internos que había cargado en su pecho. Cada paso que daba resonaba con un eco de inseguridad, pero también con una firme intención de no dejar que esa inercia la dominara. Consciente de la fragilidad de su equipo y de la opacidad de la situación, Valeria se concentró en mantener la calma mientras su mente se arremolinaba. No puedo dudar. No puedo ceder. Necesito tomar el control de este momento, pensó con resolución. Se despojó de cualquier incertidumbre que intentara infiltrarse y, en su lugar, se adentró en el foco de sus capacidades. Decidió mantener su voz clara y enfocada, no solo para dirigir a su equipo, sino para convencer a sí misma de que tenía lo necesario para afrontar cualquier desafío. Primero, necesitamos averiguar qué hay detrás de esa sombra, proclamó. Con esa afirmación, comenzó a trazar acciones, estableciendo un plan que no solo se basaba en la lógica, sino también en la corazonada que ahora comenzaba a crecer dentro de ella. Grupo A, exploremos la zona derecha. Grupo B, mantengan el perímetro, y yo iré al frente, dictó con una claridad que la sorprendió a sí misma. Podía sentir cómo sus palabras resonaban con poder, cada una de ellas un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Mientras se movían en sus respectivos roles, Valeria notó que su mente se afilaba. Utilizaba su intuición para leer el ambiente, reconociendo la tensión a su alrededor. Había un frágil equilibrio entre lo que temían y la determinación que ella proyectaba. Las decisiones que tomara no solo influirían en el presente, sino que también se convertirían en recordatorios permanentes de lo que era capaz. Cada pequeño avance acercaba a su grupo a la verdad. Pese a sus inquietudes, un destello de realizaciones nuevas iluminó su mente. Había aprendido de cada experiencia, de cada error y acierto, y ahora esas lecciones guiaban su liderazgo. Sin embargo, a medida que exploraban, el desafío se tornaba más complejo. Las sombras no solo escondían amenazas, también revelaban facetas de Valeria que nunca había considerado explorar. Por un lado, se enfrentaba a la sombra literal, pero por el otro, a su propio miedo profundamente arraigado. ¿Qué pasaría si fallo? ¿Y si mi liderazgo no es suficiente? Eran preguntas que la atormentaban. Aún así, una parte de ella susurraba en respuesta: eres más fuerte de lo que crees. Esta dualidad interna se convirtió en su motor, alimentando su determinación. De repente, un grito agudo interrumpió el silencio tenso, como un rayo que partía al cielo. Valeria giró rápidamente, su instinto de líder la llevó a tomar decisiones en fracciones de segundo. El alarido provenía del grupo B. Con el corazón en un puño, sintió que su valentía se desbordaba. Se lanzó hacia la causa del grito, moviéndose con rapidez y agilidad renovadas. Mientras corría, recordó su pasado en la orfandad, los momentos en que se sintió impotente y perdida. Había pasado demasiado tiempo cediendo ante el miedo y la duda. No había espacio para eso ahora. La idea de arrastrar sus inseguridades en este momento crucial era inaceptable. Se sembró la esperanza de que, al enfrentar este reto, podría finalmente hacérselo a sí misma. Valeria no era una sombra, era una luz en su propia historia. Al llegar al lugar del grito, sus ojos se encontraron con la figura temblorosa de uno de sus compañeros atrapado en una trampa. La responsabilidad de liberarlo desbordaba sobre ella. Con determinación renovada, Valeria se preparó para actuar, consciente de que cada decisión ahora resonaría en su interior, solidificando o desmoronando la realidad que tanto había luchado por construir. Sin embargo, justo cuando se dispuso a intervenir, una presencia oscura emergió del rincón. Sintió una ola de inquietud recorrer su cuerpo. Aquello era más que una simple amenaza, era él.
desafío definitivo que había estado esperando. Era momento de mostrar no solo lo que había aprendido, sino también quién realmente era en esencia. Con un torrente de energía fluyendo en su ser, Valeria se enfrentó a lo desconocido. La aceptación de este desafío podría ser el paso que la empujara hacia la transformación completa. Pero, ¿qué decisiones debería tomar? En el punto álgido de su lucha interna, la idea de una verdad profundamente oculta desplegó la pregunta más apremiante: ¿podría realmente ser la líder que estaba destinada a ser? El eco del temor se desvanecía lentamente al compás de la firmeza que Valeria empezaba a sentir. Enfrentando la sombra que emergía del rincón oscuro, comprendió que no solo se trataba de liberar a su compañero, sino de liberarse a sí misma de las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera durante demasiado tiempo. Con determinación, dio un paso al frente, su voz resonando clara y fuerte. Atrás. Déjenlo en paz. El enmascarado que se erguía ante ella se mostraba imponente, pero Valeria no se dejó ceder ante su presencia. Sus ojos, que hace poco reflejaban vulnerabilidad, now ardían con resolución. La energía que la rodeaba cambiaba, y sintió que su liderazgo surgía de un lugar más profundo que nunca. Con cada palabra, desafiaba no solo al intruso, sino a todas las inseguridades que había arrastrado en su vida. El viento gélido llevaba consigo sus temores previos, y esos ecos se transformaban en confianza tangible. Si deseas luchar, tendrás que enfrentarme, retó, aunque su corazón palpitaba rápido. La reacción de los demás fue inmediata. Los rostros que antes mostraban miedo ahora se tornaron decididos, inspirados por su valentía. Se percataron de su coraje, y esa chispa de coraje encendió una llama en cada uno de los miembros del grupo. Mientras se preparaban para la confrontación, las palabras de la mujer de cabello rojo sonaron en su mente. Valeria sintió que estaba en un camino de autodeterminación, reconociendo que los obstáculos no eran solo exteriores, sino que también representaban las dudas y la culpa que había estado llevando. Había llegado a este momento decisivo, no como la huérfana dependiente de don Alejandro, sino como una mujer capaz de crear su propia historia. «Vamos, juntos», gritó, y lo que había comenzado como un grito de aliento se transformó en un coro de voces entrelazadas. El grupo se transformó en un solo ente, avanzando hacia el enmascarado, que comenzaba a retroceder, inseguro ante la determinación colectiva que lo rodeaba. En esa unísona voluntad, Valeria vio lo que era posible, una comunidad que se levantaba con fuerza, unida por un mismo propósito. Con cada paso hacia adelante, cada uno enfrentaba sus propios temores. Algunos de sus compañeros, que antes se habían sentido invisibles, comenzaron a brillar. Así, lo que había sido una lucha de Valeria evolucionaba en un esfuerzo compartido, donde cada voz y corazón era uno. Se lanzaron a la confrontación, y la batalla que se desencadenó fue tanto física como simbólica. Valeria, en el corazón del tumulto, se sentía más viva que nunca. Esa sensación de tener en sus manos no solo su destino, sino el de aquellos que la rodeaban, era liberadora. La lucha externa pronto se transformó en un reflejo de su lucha interna, y el miedo que le había costado tanto tiempo superar ya no tenía cabida en su corazón. Ella era vista y escuchada. Era el momento en que la sombra se disipaba, momento en que la verdadera luz que llevaba dentro brillaba con fuerza. Cuando el enmascarado fue finalmente derrotado, el triunfo resonó no solo en el exterior, sino también en el interior de Valeria. La sensación de lograr liberar a su compañero y proteger a su comunidad se posó en su pecho como una mezcla de orgullo y realización. Había encontrado su voz, y esta no era solo la expresión de un deseo, sino un canto de libertad personal. En ese instante de victoria, Valeria se sintió viva, más allá de toda duda. Mientras los demás se congratulaban, Valeria no podía evitar mirar hacia don Alejandro, que, desde el margen, observaba con admiración. Allí, finalmente libres de la sombra de las mentiras y secretos del pasado, su relación podría florecer con la verdad. Al acercarse a él, sintió que este reencuentro no sería el final, sino el comienzo de una nueva alianza, una en la que ambos podrían crecer y aprender juntos, construyendo un futuro que abrazara su historia compartida y el legado que ella había decidido reivindicar. «Sé lo que tengo que hacer», le dijo a don Alejandro, sintiendo que el peso que había llevado la estaba preparando para tomar decisiones más grandes en su vida. No solo había decidido proteger a quienes la rodeaban, sino también reivindicarse. Este momento solidificaba su posición no solo como asistente, sino como una profesional capaz de construir su camino en el mundo que quería. El eco del triunfo resonó en su corazón, y con cada día que pasara, seguiría demostrando su capacidad y la fuerza que había estado esperando desatar. Sabía que la vida continuaría presentando desafíos, pero la sombra de sus viejas inseguridades se desvanecía rápidamente. Por primera vez, Valeria se sintió lista para escribir su propia historia. La transformación había comenzado, ahora era momento de seguir adelante, de forjar su propio camino,
uno que honrara su legado y se basara en la autenticidad y la valentía que había descubierto en sí misma. Y así, con el corazón lleno de esperanza y confianza sólida, Valeria tomó una decisión consciente: estaría dispuesta a enfrentar cualquier cosa que viniera. Ahora, más que nunca, su futuro era verdaderamente suyo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta narrativa de transformación y superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de que más personas puedan vivir estas experiencias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber sus pensamientos. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a este viaje de transformación. No se lo pierdan.